He Bueno, aceptado. estamos con la teacher, le decimos acá en Argentina, porque creo que fue docente, todos los mediadores hemos estudiado con Marinés, con sus libros. Quiero agradecerte, Marinés, esto de sumarte a este seminario. Y me gustaría un tema que, bueno, que vos lo trabajás mucho y me parece muy importante para hablar del tema de las emociones en la mediación, qué debe saber el mediador, porque es algo que medio que es, no, tenemos que profundizar los mediadores. Bueno, a mí me parece, bueno, gracias por invitarme. La verdad que hace años que participo con ustedes y que me alegra compartir. Valoro muchísimo esto que haces y veo que cada vez tenés más conferencistas de todos lados, ¿no? O sea que bárbaro, la verdad que genial. Y cada vez tenés más homologaciones. Sí, gracias a Dios esto estamos teniendo, la verdad que eso para nosotros es un incentivo y demuestra también un poco lo que intentamos hacer esto de la seriedad con la que van tomando las distintas jurisdicciones que lo van reconociendo. Así que buenísimo, buenísimo, sí que estoy orgullosa de que me invites a participar. Y sí, el tema de emociones es un tema que me convoca, sobre todo por ahí darme cuenta de que para mí es algo obvio, como me decía Poppy, para vos es obvio, pero para nosotros no. Y claro, yo soy psicóloga, tuve un excelente profesor Chescota de neuroanatomía, y allá en los años, yo me recibí en el 67, o sea, mira en qué años él hablaba de la amígdala. O sea que realmente era, o sea que el tema emociones siempre fue un tema que me convocó y aparte porque era un defecto mío, así lo viví de chica. Yo soy emotiva y esto no era bueno, porque lloraba por cualquier cosa, me emocionaba, y hubiera gustado ser firme, seca, poco expresiva. Así que luchaba contra mi emotividad. Por suerte, con los años llegué a reconocer que esta era una suerte, ser sensible, y que me ha favorecido mucho el trabajo y poder entonces compartir las emociones de los otros, vibrar con la emoción de los otros. Esa es una cosa. Y hoy, pensando de qué podíamos hablar, me encontré con una frase de Brunner, de Sharon Brunner, leyendo un libro que no lo había leído de Brunner, que dice que es fundamental comprender y que para cualquier trabajo que hagamos, necesitamos comprender cuál es el objeto con el cual vamos a trabajar. Me pareció genial porque hablando de psicología, pues por una cantidad de ejemplos que me pareció genial. Y aparte, como todas las cosas que nos parecen geniales, porque uno piensa más o menos igual. Sí. Entonces, cuando yo enseño eh, preguntas, lo primero que enseño es la comprensión. La pregunta sirve para comprender al otro. Y comprender implica, para mí, algo que es tan obvio, lo intelectual y lo emocional. Comprender es inteligencia emocional. Entonces, si yo quiero comprender al otro, tengo que comprender sus emociones. Pero para eso tengo que saber. O sea, tengo que saber cuáles son las emociones básicas, las famosas llamadas emociones universales, ¿viste? Las I las llamo yo, que son involuntarias, inconscientes, innatas y universales. Que son 6 o 7, depende de los autores y del momento. Y esto como que es compartido por todo el mundo y que esto es lo que tiene microexpresiones, que son muy, muy claras, que esto ha trabajado por Ekman, viste, genialmente, que fue el descubridor de todo esto. Y bueno, no es difícil, pero tenemos que saber. Y tenemos que saber por cuándo es un periodo refractario en los cuales no vamos a poder modificar como mediadores, no vamos a poder conducir, porque si entramos en ese momento lo que logramos es que se cierre más todavía. Entonces,
todas estas pequeñas cosas, cuáles son las emociones básicas, cuál es la diferencia con todos los líos que hay entre los autores entre emoción, sentimiento, estado de ánimo, estado emocional, estado mental, qué es lo que queremos decir, qué es clima emocional, que tenemos que generar un clima emocional de confianza. Francisco Díez, generación de confianza. ¿Y esto cómo se genera? No se genera desde el razonar, se genera desde el emocionar. ¿Mm? O sea, esta cuestión de, por ejemplo, voy aplicándolo a lo que nos pasa ahora, empezamos a hablar, pero estuvimos hablando 5 minutos antes de cosas nuestras, de pretarea. ¿Y qué es lo que hizo? Hace que hagamos un clima emocional entre los dos. O sea, poder gestar esto, y esto se gesta en las mediaciones a partir de poder conectarte con el otro, de la famosa empatía. Pero para poder ser empático con el otro, tenés que reconocer la emoción que está teniendo el otro, ¿no? O sea, hay todo a mí no me interesa, no creo como terapia, la mediación como terapia. La mediación es mediación, resolución de conflictos. Para terapia, trabajo como terapeuta. O sea, no quiero modificar las emociones del otro, pero creo generar un clima donde sea posible que entre ellos se entiendan y encuentren una solución. Pero hay que saber cómo generar un clima. Entonces, y para eso hay que saber qué emociones está teniendo el otro y qué emociones estoy teniendo yo. No me interesa mejorar a los mediadores. Lo que me interesa es que se capaciten en cuáles son las emociones básicas, cuáles son los momentos, cuáles son los disparadores. O sea, que así como la comparación que hago es para trabajar en la negociación, como mediación es una negociación asistida por un tercero virtual, tenés que ser un buen negociador, tenés que conocer, tenés que saber cuál es un interés, qué es una posición, un interés, un man. Tenés que saber todo esto, no podés no saberlo si querés que la gente negocie bien. Para conducir una negociación tenés que saber negociación. Para hacer chipá o chipa, tenés que haberlo hecho y haber hecho que la mandioca te llene toda la cocina y te huele. ¿Eh? Si no lo hiciste nunca, no puedo enseñar a hacer chipá. ¿Eh? Esta es mi idea. Para enseñar algo tengo que saberlo hacer. Me parece importante esto, Marinés, insistir porque creo que tradicionalmente la formación en mediación, yo insisto, vino como muy instrumentalizada. Haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Había una colega que decía, nos enseñaban a decir que la receta llevaba huevo, pero no nos decían qué hacía el huevo en la receta. Entonces, si yo no También. tengo huevo, cómo lo voy a reemplazar? Esto para pensar. Y me parece que este tema, así como vos insistís, como también la teoría del conflicto, desde el otro tema de entenderlo, el tema de las emociones es clave para como mediadores, para poder, primero, es el reconocer, como vos decís, lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí también, por esta idea que a veces cuando al principio teníamos que estábamos ahí, yo siempre digo, teflonados parecía, y no nos pasan las cosas. Entonces, para poder plantear esto, creo importante una línea que nos deja pensando en la que tenemos que trabajar. Yo creo que lo que pasa, viste, por eso voy al obvio. Para mí es tan obvio esto, viste. O sea, como terapeuta, si no podía hacer esto, no podía, viste, que me llevó la lectura del libro de Jimena, me llevó a pensar en esto, porque yo a veces pensaba, no, qué rígido que son los abogados, pero está bien. Ellos pensarán qué bruta que es Marinés que no conoce el código y está bien, pero casualmente la mediación nos permite que cada uno vuelque en la mediación la expertise de uno. Y creo que esto, Marinés, también refuerza esta idea.
de la interdisciplina, esto es total, decir, como de cada campo, inclusive acá en una carrera de psicología, yo soy docente de un espacio que se llama Introducción a la Mediación de Conflictos, que me parece muy está bien, bueno porque hacemos buenísimo, justamente esto, lo que hablábamos hoy, a ver, esto es terapia y esto es mediación, pero hay puntos y hay cosas de herramientas, sobre todo esto desde la psicología, que las tenemos que conocer los mediadores para poder seguro, encontrar un mejor trabajo, hacerlo. seguro, seguro. Y esto está totalmente unido a otro tema que para mí es fundamental, que es la comunicación analógica. O sea, las emociones se transmiten analógicamente. ¿Mm? O sea, uno tiene que tener una buena lectura de lo analógico. Y hay una formación muy importante en saber cuáles son los componentes analógicos y saber leerlos, porque los leemos inconscientemente, todos leemos inconscientemente, y temas de las emociones más, por esto de que son innatas, involuntarias e inconscientes, somos animales, por eso tenemos las emociones. Hay una definición de Rossetti que dice que somos seres emocionales que razonamos. O sea, primero es la emoción, biológicamente, en la evolución, evolutivamente lo primero que aparece es la emoción, desde la ameba. La ameba se acerca o se aleja, ¿eh? O sea, emoción viene de movere, de moverse, es el impulso a alejarse o acercarse. ¿Mm? Entonces, a medida que vamos progresando filogenéticamente, va apareciendo, se van generando nuevas estructuras, también en el cerebro. Y ahora las nuevas neurociencias y las nuevas parte tecnológica permite conocer mucho más. ¿Viste? Entonces me parece como que es un campo maravilloso, ¿viste? Y creo que es fundamental, ¿viste? Conocerlo. Marinés, y si yo te preguntara con toda tu experiencia, bueno, ¿qué mensaje le dejarías a los mediadores, mediadoras que participan de este seminario en relación con esta cuestión? ¿Cuáles son los desafíos que te parece a vos que se plantean a los mediadores, mediadoras sobre este tema? Yo creo que cuando conoces algo que es útil, esto te alivia la tarea. Porque cuando vos, por ejemplo, sabés que, bueno, que esta persona acaba de emocionarse fuerte, digamos, que tiene una reacción emocional, inconsciente, involuntaria con todo esto, y sabés que hay un periodo refractario en el cual no debes de intervenir, que hay que dejar que esto pase, esto te ayuda a quedarte callado a la boca, esperar a que levante la cabeza y recién ahí empezar a preguntar. El tener idea que cada emoción necesita una conducción diferente, que, que cada uno reaccionamos distinto. Algunos se enojan y gritan, otros se enojan y lloran, otros se enojan y dan un portazo. Cada uno tiene su forma de reaccionar frente a una de las emociones básicas. ¿Mm? Y bueno, y también aprender a respetar los distintos momentos y las distintas formas. Entonces creo que te alivia mucho la tarea, poder reconocer tus emociones propias y saber cuándo no podés mediar un caso, porque te toca emocionalmente, porque no podés saber decir, esto no puedo, ¿eh? Y lo derivo porque no puedo y no le voy a hacer bien. ¿Mm? Entonces, creo eh, que te da un abordaje más integral, ¿viste? Bueno, Marinés, te agradezco muchísimo y creo que nos queda pensando, nos deja pensando esto. Creo que es un espacio
que hay que reforzar, como vos decías, en la formación de mediadores, lo incluimos, quizás es un espacio que hay que hay que cada vez reforzarlo más, hay cada vez también más bibliografía específica sobre la emoción en la mediación para poder pensarlo, entonces creo que nos queda acá para seguir viendo estas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva a toda la inmensa audiencia que tenés y por lo menos le genere esta pregunta. ¿Estoy atendiendo las emociones? ¿Estoy aprovechando todo mi capital empático para trabajar en las mediaciones? ¿Mm? ¿Qué más puedo aportar que yo lo tengo y no sé que lo tengo? Qué interesante. Muchísimas gracias, No, María muchas Inés. gracias a vos, Daniel, y éxito en todo esto que estás haciendo. Bueno, gracias. En un Y un segundo. beso a Lilian.